La Heisei hasta la finalización de Decade se había marcado por ser un cambio respecto a las fórmulas clásicas vistas en la época de la Showa, y estando en dos ocasiones al borde del hiatus, primero con Agito estando a punto de ser la última en el regreso de la franquicia, y con Blade e Hibiki estando a punto de ser canceladas las series anuales por las bajas ventas. Sin embargo, más que describirla como una época errática, siempre he preferido llamarla más experimental. De hecho, ya hablé de este mismo tema en mi video sobre Kiva. Pero más que enfocarme en los aspectos artísticos como hice en aquel video, hoy me quiero enfocar más en lo narrativo. Pues hace unos años a Kamen Rider no le gustaba la idea de tener únicamente una manera de contar sus historias, ya sea por la necesidad de encontrar una fórmula que le diera éxito o simplemente por querer probar cosas nuevas. Y tras 10 años y finalizando el aniversario de la franquicia, se optó por realizar un nuevo concepto narrativo, el cual, si bien agarraba elementos ya vistos en series como Den-O en adelante, transformaría totalmente la franquicia. Y así es como tuvimos a una serie que trascendió totalmente la figura de Kamen Rider. Double. La cual, si llegaron a estar en mis streams, lograron notar que hasta entonces no la había visto y de hecho, desde aquel punto de vista muy cerrado, me parecía una obra que estaba siendo extremadamente vanaglorificada por los fans, mencionando lo buena que era. Y ahora que la he visto, pues debo de decir que no se equivocaban. Kamen Rider Double nos cuenta la historia de Shotaro, un detective privado quien tras la muerte de su maestro le fue entregado el Double Driver, que le permite transformarse con la ayuda de Philip, un tipo con todo el conocimiento de la Tierra, con quien debe combinarse en uno solo. Es con todo esto cuando conoce a la hija de su fallecido jefe, Akiko, quien debido a la herencia de su padre obtiene el departamento donde trabajaban. Así deben aliarse todos para combatir a los Dopans. Kamen Rider Double no creó conceptos narrativos nuevos en realidad. Las series que le precedieron se encargaron de experimentar lo debido con la franquicia y el método de construcción sobre el cual está sedimentado, es decir, en base a 2 episodios con el monstruo semanal, no era algo nuevo para la saga para este punto. Obras como Kuga, Den-O o Decade ya habían experimentado con esta forma de contar su historia y de hecho, gracias a Double se terminó arraigando mayormente esta constitución más inclinada por lo episódico, en la cual su escritor, Riku Sanjo, ya estaba bastante familiarizado de narrar desde antes de haber trabajado en la franquicia. Y sin embargo, logra reinventar el concepto haciéndolo un poco más consecuente en las formas de desarrollo para sus personajes principales. Pues si algo se ha hecho notar de este escritor es que trabaja mejor con un cast de personajes pequeño, pero que conforme avanzan los monstruos y personajes semanales, van creciendo y adoptando nuevas aptitudes y enseñanzas. Teniendo a Shotaro como protagonista, un sujeto que se describe a sí mismo como hard-boiled, un pícaro detective apasionado que busca servir a la ciudad que lo vio crecer, el cual, si me permiten mencionarlo de una buena vez, es muy fácilmente uno de los mejores protagonistas en todo Kamen Rider. Puede tener bromas sobre lo atarantado que puede llegar a ser, pero no peca de ser estúpido, siendo aquel que conecta más historias a través de los ciudadanos que se encarga de proteger, demostrando tener lazos con la gente que lo rodea y logrando desarrollarse. Y muestra un increíble lazo bien formado con su compañero Philip, el cual igualmente se enseña en ser un personaje bastante bien elaborado. Pero con el paso de los pocos episodios, ambos demostraron tener una química necesaria para complementarse el uno al otro, aunque pecando de realizar este aspecto hasta ya muy avanzada la serie, con momentos como el debut de la forma Funk Joker que no hace más que demostrar el lazo entre ambos, ignorando claro el posterior uso de la memoria Funk como un plot armor para el personaje, salvándolo en los momentos más cruciales y asegurando que no le pasará nada a Philip hasta ya avanzada la historia. O igualmente desarrollándose sin la necesidad del propio Shotaro con su vínculo a través de Wakana, con quien guarda una relación bastante misteriosa pero afectiva a la vez, cargando de igual manera con Akiko, la hija de Soki Chinarumi, el antiguo maestro de Shotaro, quien comienza siendo un personaje de lo más insoportable y molesto que jamás haya visto en la franquicia,
teniendo momentos donde no hace más que alentar el ritmo de los casos que se llevan construyendo y siendo innecesaria en ciertos puntos. Y aún así, Akiko logró impresionarme de una excelente manera, pues parte de aquella actitud estresante es donde surge su impresionante desarrollo que termina teniendo. Pues durante los primeros episodios logramos apreciar cómo logra aprender a través de Shotaro y el recuerdo de su padre el cómo debe formarse en esta vida, y dejando de lado que termina sobrando en alguna que otra ocasión, teniendo que darle la conveniencia de que justamente adivine de qué se tratan ciertos elementos cruciales por mera suerte, logra encajar dentro del grupo de protagonistas, encabezando casos y misterios que logran ser lo suficientemente atrapantes para que genere interés, y teniendo coherencia en el ritmo de la serie sin sentirse fuera de lugar. Para su infortunio, el primer arco de la serie terminó en uno mixto en respecto a estos casos semanales, ya que por mayor parte los personajes principales tienen cierto desarrollo en dichos, pero casos como el del casino de los episodios 3 y 4 o el del baile del Heaven's Tornado del 7 y 8 pecan de soporíferos al no ser en absoluto interesantes, o en tener personajes difícilmente empatizables y hasta casi despreciables. Aparte de casos que logran ayudar a evolucionar de enorme manera a los personajes, pero que el misterio en sí termina siendo ridículamente obvio, como el del admirador secreto de Wakana del episodio 13 y 14. Aparte del exagerado uso de la librería Gaia como recurso narrativo para desvelar todos los misterios de manera conveniente siempre que es requerido, cortando el ritmo abruptamente por una falta de interés que puede ocasionar en distintas ocasiones. Aún así, esto no quiere decir que todo sea malo, pues de hecho la mayoría de casos, a excepción de los ya mencionados, son de hecho bastante buenos, pues logran crear una buena realización de sus personajes episódicos y saben tanto crear misterios como darles un buen fin. Porque desarrollándome en este punto, es agradable la manera en que dejan posibles resoluciones finales a imaginación del espectador, como lo puede ser el episodio de la niña que piensa que su padre es un Kamen Rider, donde se deja libre albedrío el que la chica eventualmente tendrá que saber la verdad. Y es algo bueno, porque hace ver más realista las ocasiones que acompañan a la ciudad en sí, pues me encanta cómo es que está Futo construida, ya que no es solo la ciudad donde se desarrollan los acontecimientos de la serie, sino que es la ciudad. Para este punto creo que hay que saber dividir entre construcción de mundo y el lore, ya que el lore es el trasfondo que hay dentro de la historia, y creo que hay series que hacen mucho mejor su trabajo en este ámbito, pero si hablamos de world building, Double se lleva los galardones, y no me limitaré únicamente a decir cosas que ya todos sabemos y que sin embargo siguen teniendo un increíble mérito, como mostrar a personajes aparecidos en anteriores casos tratados en la serie tras un tiempo de haberlos visto por primera vez, lo cual sonará poco, pero ayuda a familiarizarse bastante con su mundo. Aparte que ya es bastante considerado tomando en cuenta que muchas series una vez pasado el personaje de la semana, la obra se olvida completamente de él. No obstante, mencionar solo este aspecto sería un insulto, pues tenemos más detalles pequeños que terminan construyendo a Futo de una manera más viva. La marca de ropa inventada por la serie que siempre usa Shotaro, Winsked, la cual se menciona en el primer y segundo episodio, pero que el personaje acostumbra a portar en todo momento. La mascota Futo-kun, que no está solo ahí para existir, sino que hasta logra crear una conexión de varios de sus personajes e historia. Los reiletes de los cuales la ciudad está repleta por todas partes para hacer homenaje al título otorgado de ser la ciudad de los vientos. Y es que hasta resulta increíble cómo logran conectar cosas que podrían parecer tan banales como los propios insert songs que ocupa. Desde la canción de Finger on the Trigger que Shotaro y Philip cantan en el programa de talentos, o Love Wars, que las chicas estudiantes logran sacar como single, pero hasta Cyclone Effect, Free Your Hit y la ya mencionada Finger on the Trigger son interpretadas por artistas inventados dentro del universo de la serie. Ah, ¿y recuerdan el programa de Wakana en la radio? Pues hasta ese detalle fue pensado, ya que durante la época del 2010, cualquiera podía entrar a la página de la Windwave FM, donde podías escuchar el programa completo de este personaje, acompañada de algunos programas extras y las canciones anteriormente mencionadas. Sonozaki Wakana no Healing Princess. 皆さんこんにちは、園崎若菜です。今日も元気 130% でお届けしていきます。今回からウィンドウェーブのホームページでも聞けるようになったということで、 La cual, de hecho, en el momento de la serie donde Wakana desaparece en los episodios finales, dentro de la emisora, la gente ya no podía escuchar el programa de Wakana Healing Princess que ella protagonizaba,
Y probablemente incluso en este momento esté perdiendo algún detalle que estaba por ahí y que ni siquiera noté, porque los productores se encargaron de darle vida a cada elemento presente en la ciudad, lo cual le agrega no solo esencia, sino respeto a la serie en sí. Para este punto es cuando llegamos al segundo arco de la serie, el cual nos presenta al rider secundario, Ryu Terui, quien auténticamente es sorprendente cómo inicia como el estereotípico rider con objetivos y personalidad contraria a la del protagonista, que para este punto ya era agotante y logra crear algo nuevo, pues es un personaje que su foco principal trata de la venganza, y que no es un sencillo "la venganza mata el alma y la envenena", sino que logra a través de los episodios tanto desarrollar al personaje de manera magistral con el paso de los acontecimientos, tanto como dar un mensaje adecuado respecto al tema en concreto, a través de los propios actos que comete el personaje, aprendiendo a base de los errores que comete o que estuvo a punto de cometer al estar cegado de su ira. Pues logran crear una muy buena barrera de cómo la venganza no trae nada. Y si bien logra ser un arma de odio capaz de hacer múltiples logros y avances, termina cegado de la vista al punto de cometer actos casi atroces y se requiere un gran viaje para superar aquellas pérdidas por las cuales sufrimos para tener el deseo de cometer represalia. Y es aquí cuando llegamos a los villanos, pues el primer arco de la serie estuvo mayormente enfocado en Kirihiko únicamente, siendo un personaje que llegaba a ser bastante plano y relevante la mayor parte del tiempo, sirviendo mayormente como un villano del montón. Afortunadamente, logra ser recordado por su arco final, donde por fin vemos quién es realmente el personaje, y siendo desveladas más facetas de su propia moralidad y de su gusto por la misma ciudad que Shotaro ama. Y sí, es malo tener que depender de su trama final para poder desarrollar y caracterizar al personaje, pero para su suerte terminó rescatando al personaje de ser olvidable a alcanzar un mejor pico de calidad, aunado a que su muerte a manos de Saeko no es un hecho que la serie olvide a la ligera, trayendo a su hermana posteriormente y dándole cierta atención a este hecho, desarrollándolos a ambos. Pero volviendo con Terui, dentro de la historia él es influenciado por Shroud, un personaje que funge como herramienta argumental para que los eventos de la serie avancen, similar a otros personajes de otras series como pudieron ser Tetsuya Sawaki en Agito o Evolved en Build. Es un personaje que se rige bajo el concepto de que toda la historia de la serie, o mayor parte de ella, estaba influenciada con el "todo esto era parte de mi plan". Y me agrada cómo es expuesto en esta obra, ya que Shroud, por más complicado que resultara su plan, no estuvo exento de fallos, como Shotaro resistiendo el poder de la memoria Extreme, Isaka matando a la familia de Terui, Ryu negándose a convertirse en Double junto a Philip, etc. Aparte de tener en su mayoría acciones justificadas en su propia manera de pensar, y con un final adecuado para el personaje donde no se le perdona lo que causó y es adecuadamente castigada por sí misma de sus actos, pues fue su culpa como Isaka cometió actos atroces de genocidio a su conveniencia. Y este mismo personaje terminó siendo un villano bastante interesante en cómo fue ejecutado. Es un enfermo sin empatía que solo busca el poder absoluto y que fue esa misma búsqueda lo que lo llevó a su posterior muerte. No es un personaje del cual piensas que sus actos son justificados por una causa mayor, pero sí que es uno que causa odio por parte del espectador por lo muerto que está mentalmente y me encanta. Es la manera correcta de hacer un villano que sea un enfermo mental, no como bueno, otro que hemos visto. Y en serio logro notar el amor que le pusieron a esta serie. Y no hablo de su producción como tal, como ya hablé antes, sino del propio concepto de Kamen Rider y del mensaje que buscan transmitir, siendo una obra que busca crear un ligero homenaje a las primeras de la franquicia. Tenemos a Shotaro y Philip siendo dos Kamen Rider que trabajan como uno solo, haciendo alusión a Takeshi Hongo y Ayato Ichimonji, o el más obvio y claro, que es Teru y Ryu, siendo un personaje que se convirtió en Kamen Rider con el fin de obtener venganza por la muerte de toda su familia, al igual que Shiro Kazami en V3. Y finalmente Skull, quien claramente es una subversión de referencia a Skullman, manga precursor a Kamen Rider de Shotaro Ishinomori, quien era alguien mezquino y de dudosa moralidad, mientras que Narumi Sokichi es la contrariedad de aquella faceta, siendo frío pero bondadoso y apasionado, la definición perfecta de ser alguien hard-boiled. Logramos ver esta intención hasta la fecha de crear algo interesante con su concepto de ser un rider,
pues mientras algunas series lo usaban con un tono lúgubre u otras para referenciar un trabajo, la serie se enfoca más en darle una ambientación positiva y heroica al término, pues hay múltiples capítulos que sirven para transmitir este mensaje, como Axel demostrando que no importa que él porte su cinturón y se transforme, eso no lo convierte en un Kamen Rider automáticamente, sino en un monstruo vengativo. Ni siquiera cuando perdona al Dopant, quien creía que era el asesino de su familia, sino hasta que demuestra lo que vale y lo que es, que logra ver con claridad a Isaka, donde él mismo lo menciona. Es alguien que busca ser el ícono de las personas, el Kamen Rider que protege la ciudad. Ser un Kamen Rider no es un título que viene solo, sino uno que se gana. Es el título que la propia ciudad le dio a Double y es por eso que Shotaro le guarda tanto cariño. En el debut de la forma Extreme, Philip menciona cómo es que Double no es una simple máquina de guerra para derrotar Dopants, sino es la gentileza de quien busca proteger a los demás. Aunando el increíble trabajo hecho en este arco donde vemos a un personaje importante en la vida de Sokichi, más el mejor desarrollo a la personificación de Shotaro y Philip como un equipo, así como la relación que tienen ambos al momento de pelear y de ser compañeros. Ahora bien, ¿Kamen Rider Double es la mejor serie de Kamen Rider? Eso es bastante debatible. Claramente hay errores en la serie, los cuales constan desde propias decisiones basadas en el marketing y producción de la franquicia que la obligaron a tener que compartir el universo con series como Oz y Decade, ya que mientras uno es llevado de buena manera, el otro termina arruinando un tramo de la propia historia, lo cual, si bien en sí no afecta a la serie como tal, no para de entorpecer el flujo de eventos en pos de querer meter a personajes en futuras obras, como lo pudo ser el tener que revivir a Philip en el último episodio para poder traerlo de vuelta en futuras películas. Aparte de las escenas clave que terminan teniendo relevancia en las series con respecto a las películas de las que consta la obra, ya que Kamen Rider Double, al igual que Den-O y Decade, es dependiente a sus películas para poder contar tramos importantes de su historia, lo cual no es necesariamente malo en sí, ya que por ejemplo, series como Ryuki, que podría decirse que fue la primera serie con esta dependencia al contenido aparte a la obra original. En su video de análisis que hice hace un tiempo no tomé en cuenta las películas y especiales y demás apartados debido a que si bien son importantes para entender el lore de la serie, en realidad solo se necesita de dos de estas en realidad, ya que mientras películas como Episode Final, los mangas y la Sick Hero Saga acaban sobrando, los únicos dos medios importantes terminan siendo o películas malas o novelas que terminaron saliendo mucho tiempo después de la serie y termina sintiéndose más como el arreglo de un hueco dejado por la serie original que una verdadera explicación. Mientras que sí puedo darle mérito a las películas de Double, pues aprovechan de historias que son relevantes en gran medida pero que se sienten únicas respecto a la serie. Lamentablemente terminan siendo necesarias obligatoriamente de ver si quieres entender parte de ciertos acontecimientos, como lo puede ser Akiko sabiendo que su padre está muerto, la importancia de Never dentro del villano final de la serie, cosas como la torre de Futo siendo destruida y remodelada, o lo que podría considerar más importante, tramos necesarios dentro del desarrollo de Philip y Shotaro, de Shotaro en la película de Decade y de Philip en la película de Forever. No obstante, de lo que sí puedo continuar hablando es que Double está plagada de micro inconsistencias o conveniencias, de las cuales no puedo hablar una por una, ya que si bien son numerosas, son lo suficientemente pequeñas para no afectar gravemente a la historia, pero que son lo suficientemente graves para hacerse notar. Como que Akiko haya recibido la herencia de su padre, la cual consistía en el departamento de detectives privado, pero que ella no tenga la mínima idea de que su progenitor está fallecido a pesar de que le dieron la herencia. O que Shotaro, mientras quiere guardar en secreto la identidad de Kamen Rider en el primer tramo de la historia, sea lo suficientemente estúpido como para manejar por todos lados la moto de Double estando de civil, o incluso dejarla en la agencia de detectives Narumi, cuando la gente y la policía ya había visto antes esa moto. Y más grave aún, que ninguno en Futo se diera cuenta de este hecho. Tenemos la disonancia del caso donde está el Dopant que se hace pasar por Kamen Rider y que toda la ciudad le cree a pesar de que estos dos no tienen parecido de algún tipo. Tener un Dopant cuya habilidad sea ser demasiado resistente e inquebrantable a los ataques porque es un diamante.
siendo que un diamante es duro, pero no es tenaz. Error que igual quedó presente en builds con transformaciones como el Gorillamon. Igual está Shroud, quien te puedo comprender de cierta manera que haya logrado robar y desarrollar las memorias de Axel, Trial y Engine, pero de ahí a sacar mágicamente un control que le permite romper rocas gigantes, o sacar de algún lado una motocross la cual encima conectó de alguna manera a la memoria Trial para que Terui pudiese entrenar con ella, no me cuaja. Y podría mencionar algunos más, pero para este punto creo que mi argumento de aquellas pequeñas inconsistencias o conveniencias ya se dejó en claro, y como dije, no merman la experiencia completa, pero sí se hace notar con pequeñas y claras falencias. Ya rodando para el clímax final de la obra, es cuando de una vez por todas se le da la debida importancia al museo, el muy mencionado impacto Gaia y a la familia Sonosaki, ya que si bien dentro de toda la serie las escenas con estos miembros son frecuentes, explicaciones básicas y sencillas jamás se habían dado, lo cual le juega demasiado en contra, ya que sabemos que son ellos quienes crean las Gaia Memories, pero de eso en más, la obra nos encarga de responder a dudas elementales, como el origen del museo antropológico de Ryubei, o el cómo es que la familia pudo apoderarse de las riquezas que demuestran tener en todo momento. Y es una pena, porque este tipo de detalles pudieron ser sencillamente contestados en una fase más temprana y no habrían jugado para nada en contra. Pero ya después de ser capaces de darnos aquel giro de tuerca en el que Philip conoce acerca de su pasado, el cual, si bien no dudo que esté bien construido históricamente, ya que se relaciona de manera perfecta con Ryubei y su relación como padre con respecto a la Evil's Tale, y la pérdida de empatía que tuvo por los miembros de su familia, a excepción de Wakana, no para de ser una escena que tuvo que ser relatada con diálogo expositivo que tarda y entorpece la conexión que se pudo formar con el villano. Aunque cabe aclarar que la misma idea de que Ryubei sea el poseedor de la memoria Terror fue una excelente decisión, pues aparte de que ayuda a que el personaje se vea más intimidante y poderoso, ayuda un montón a explicar el por qué es que Shotaro, a pesar de conocer la identidad de los miembros del museo, jamás se dignó en atacarlos, hecho el cual se termina por explotar aquí y de paso estrecha aún más la conexión entre Philip y él, acabando con una conclusión satisfactoria que, dejando pasar ciertos detalles, como el paradero de la Fundación X o el de Saeko, perfectamente pudo haberse hecho pasar por el final de la serie. Y sin embargo, no termina aquí, pues presenta al que de verdad será el boss final, el propietario de la memoria Utopia, Jun Kazu, el cual había sido presentado antes en el arco de la muerte de Isaka, pero que se había percibido como un personaje de rol menor hasta ahora. Carece del impacto que pudo generar Ryubei en anteriores episodios, no para de ser un personaje que salió en el tramo final, y no es que se sienta salido de la nada, pero sí que pudo tener mejor anticipación, más allá de cuidar de Saeko y transportar las memorias T2 que tuvieron importancia en la película, más no en la serie en sí. Afortunadamente no es un despropósito ni como villano ni como personaje, pues está bien caracterizado a pesar de no mostrar emociones visibles, dejando en claro cómo es que siente afecto por Saeko, lo cual ya agota demasiado para este punto con 3 personajes. Pero que se menciona como es parte de sí mismo su nula expresión facial a la hora de transmitirse frente a los demás. Aparte que razones de hacer sus acciones sí que las hay. El crossover con Oz y su conexión en la película de Forever me parecieron horribles, pero aquí hay un mejor trato con esto, pues el motivo por el que Utopia realiza actos extremos de última hora es porque la Fundación X estaba a punto de dejar de financiar la creación de memorias Gaia en pos de optar por las Core y las Cell Medals de la serie sucesora. Y si este factor no hubiera sido mencionado, Jun no habría apresurado tanto la operación de realizar su versión del impacto Gaia, lo cual le suma muchísimos puntos a conectar esta serie con Oz, a diferencia de, The Cave. Pero esto no es lo único que se maneja en este par de episodios, pues al mismo tiempo tenemos la muerte de Philip, quien tras haberse conectado con Wakana, si se transforma una vez más, su cuerpo simplemente se desmaterializará, trama la cual fue muy bien llevada, dejando de lado el factor de que él de antemano supiera que de alguna manera si se transformaba perdería su cuerpo. El dilema existente entre los personajes está muy bien hecho, desde Philip queriendo irse salvando a Wakana, Shroud queriendo que se vaya con una sonrisa, y Shotaro que en la búsqueda de evitar su muerte al no transformarse, termina afectándolo de grave manera y ocasionando fuertes acontecimientos que casi cuestan la vida de muchísimos en Futo. Finalizando con una escena en la que Shotaro, que de manera conveniente, cabe aclarar,
logra desmantelar la operación del impacto Gaia de June, y terminando así con la vida de Philip, la cual a mi parecer es una de las escenas mejor dirigidas no solo en esta serie, sino en Kamen Rider en general. Desde los planos de cámara, la actuación, la propia ambientación musical, la cual si bien hubiera quedado mejor en silencio, cosa que Kamen Rider había logrado en múltiples ocasiones mostrando despedidas y muertes de personajes a base del silencio o la nula ambientación musical, aquí no se siente forzadamente cursi de mala manera, sino que la versión acústica de Cyclone Effect calza muy bien para la escena y para la propia despedida del personaje en base a que es su propio tema. Lo cual nos arroja al fin... no, espera. ¿Cómo que una preview de otro capítulo? Nunca he sido demasiado fan de cuando una serie de Kamen Rider, tras derrotar al boss final de turno, opta, ya sea por falta de tiempo en el episodio o por sencillamente la intención de contar algo extra, por más innecesario que sea. Pues dentro de los pocos exponentes que hemos tenido, no han sabido manejar del todo bien esta idea, redundando demasiado en diálogo expositivo para contar qué fue de los personajes en cierto periodo de tiempo. Y con Double se toma la misma decisión, solucionando la mayoría de errores de este tipo de finales, pero a su vez provocando otro grave error del cual probablemente la mayoría ya está enterado para este punto. El episodio arranca mostrando la ciudad un año después, con Shotaro siguiendo su profesión de detective y una Wakana que sobrevivió al impacto Gaia de June, pero que tras un año logra enterarse de la muerte de su hermano. A su vez, tratando con un ligero caso de unos chicos queriendo recrear el museo, si es que en algún momento se dieron cuenta de que existía en primer lugar. Si bien el planteamiento de un Shotaro protegiendo la ciudad puede sonar bien, carece de explicaciones que entorpecen el final, como la existencia de Lost Driver, que ya de por sí en la película de Forever tenía un origen pésimo, el cual ha sido resuelto por teorías y nada en concreto. Lo mismo con la presencia de más memorias Gaia, que para este punto ni siquiera deberían de seguir existiendo, pues tanto el museo de donde se tomaba la energía para crearlas fue destruido, aparte de que la Fundación X, tras la muerte de Utopia, explícitamente se mostró cómo dejarían de financiar la creación de dichas, lo cual incrementa más la cantidad de huecos argumentales con la única necesidad de dar un final ligeramente abierto, y terminar rematando con la pobre decisión de los productores y de Riku Sanjo de revivir a Philip de último momento, lo cual no hace más que demostrar una auténtica cobardía por parte de estos, porque claro que se cargaron de darle cierta explicación a la vuelta del personaje, dejando claro de lado que la memoria Extreme, por otro hueco argumental, se vuelve a materializar sin ninguna razón aparente a pesar de que se desintegró junto al dicho personaje, dejando todo en manos de Wakana, quien tras sentirse arrepentida de sus actos le otorga su cuerpo a Philip como la visión de ella del impacto Gaia, decisión terrible por parte de Sanjo, el escritor, pues en vez de mostrar cómo a pesar de su sentimiento de culpa Wakana logra intentar enmendar sus acciones, por ejemplo, ayudando a Shotaro en la agencia de detectives para continuar el legado de su hermano, comete lo más similar al suicidio, dando un mensaje erróneo con respecto a ser capaz de seguir adelante con tu vida a pesar de tus errores, ya que si bien sus actos no tenían perdón, la solución no era claramente esa. Encima que terminar regresando a la vida de Philip, aparte de cobarde, es un insulto completo a los dos capítulos anteriores, pues en estos el énfasis en la inminente desmaterialización del personaje era un punto clímax en el actuar de los personajes y sus emociones, aparte de la entristecida escena de su despedida antes mencionada, la cual ahora pasa a un mero hecho sin importancia trascendental. Y ya lo sé, los directivos tienden a ser cobardes en este tipo de decisiones, pero decir que ha pasado un año y mostrarnos a Shotaro afrontando la pérdida no es suficiente para que el espectador sienta un hueco creado por la pérdida de Philip, tomando en cuenta que para cualquiera que la haya visto en emisión pasó solamente una semana y para los demás probablemente unos minutos en el momento en que decidieron dar clic en el siguiente episodio. Claramente esta decisión pudo ser mejor llevada a cabo en alguna película futura para hacer alusión a la tristeza de los fanáticos con el pasar del tiempo, como adecuadamente terminó haciendo Kamen Rider O's con la partida de Aang, pero regresando para contentar a los fans en Heisei Generations Final, tras para ese punto habiendo pasado 6 años tras ese acontecimiento. ¿Por qué se imaginan que Aang hubiera vuelto en un episodio extra de O's?
A eso me refiero con lo pobre de esta decisión, y que no termina siendo algo más que una enorme cobardía por parte de los productores y un insulto para los fans. Kamen Rider Double sin duda es una buena serie, y fácilmente una de las mejores dentro de la franquicia. No se exubera de los errores que acarrea como toda serie de esta franquicia, y sin embargo logra sobresalir por aquellos aspectos que la sacan a relucir. Y terminó poniendo la vara muy alta para la saga y sobre aquello que era capaz de contar. Y me alegra tener la existencia de series como estas, que demuestran cómo se puede ser juguetón y alegre, pero sin olvidar el desarrollo importante de su historia y hasta de incluir temas fuertes sin miedo a expresarlo. Porque honestamente esta es una serie que recomiendo a cualquier persona. A aquellos que inician en Kamen Rider, a aquellos que ya han visto algunas cuantas series, y por qué no, incluso a quienes ya vieron la obra de antemano y la quieran ver de nuevo. Es un despliegue de personalidad, actitud y ante todo, calidad que cualquiera se alegrará y sorprenderá de ver, y que incluso agradezco a todos mis suscriptores por recomendarme que la vieran en mis directos. Y ahora sí, puedo contar con el análisis a una serie que estaba esperando bastante, Kamen Rider oh no, espera, es cierto, aún me falta Kabuto y Decade. Oh la puta.